propiedad de que tengan diferente coordenada X cada punto. El problema es encontrar un polinomio de grado menor que n que pase por todos los puntos. Que pase por todos los puntos. ¿Verdad? Este problema tiene una solución única. Existen varias representaciones del mismo polinomio solución, ¿verdad? Existe una representación de potencias, de Lagrange, de Newton, polinomios ortogonales, etcétera, etcétera. Existen muchas representaciones de el polinomio solución. Tantas soluciones, pues como bases conozcan ustedes, porque es el mismo polinomio, solamente es una representación diferente. Entonces decíamos que si nos concentramos en la base de potencias, ¿verdad? Andamos buscando un polinomio P de X igual con A de 0 más A1 de X más AN menos 1 XN menos 1, tal que P de X de Y, P de XY sea igual a Y de Y, ¿verdad? Sea igual a Y de Y para Y igual con 1, 2 hasta N. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema de interpolación lo reduje a un problema de álgebra lineal. Lo que tengo que hacer es resolver un problema de álgebra lineal. Esto fue algunas cosas que me comentaron la vez pasada. Entonces, la matriz interpolante tiene esta forma muy peculiar. Tiene aquí puros unos, los puntos o nodos, el cuadrado de los nodos, y así sucesivamente cada potencia hasta la potencia n-1. Hasta la potencia n-1. Entonces, es un sistema lineal. La matriz B, que es la traspuesta de esta matriz, se conoce como la matriz de Vandermonde. Y es una matriz muy conocida en muchos medios, especialmente en el análisis numérico. Es decir, todo el problema de interpolación lo puedo reducir a resolver un sistema lineal, donde la matriz es la traspuesta de la matriz de Vandermonde. Muy bien. Pero sí. No se está viendo, no me dijiste que sí. Sí, pero se está viendo Discord. Se está viendo la del Discord, no se está viendo la otra. Perdón. A ver, ¿qué hago ahora entonces? Ajá, el Discord, ok. ¿Qué hago? Ajá, sí. Pantalla. Cambiar ventanas. Pantallas. Ahí está. Ajá. Y en directo. Perdón. Ahí está. No, disculpe. Por favor. Bueno, dejen regresarme rápidamente. Entonces, este es el problema el problema de interpolación, y decíamos que tiene una única solución, que existen varias formas de representar esa solución. Las más comunes son por base de potencias, base de Lagrange y base de Newton. Ajá. Y que la base de potencias es la que de manera natural surge. Propongo que el polinomio interpolante sea del tipo P de X igual a de 0 más A1X más A de N menos 1X a la N menos 1, y pido que interpole mis datos, es decir, que pase por mis datos. Y entonces el problema de interpolación lo reduzco a un problema de álgebra lineal. Es decir, voy a resolver un sistema lineal del tipo Vandermonde para el problema de interpolación. La matriz de Vandermonde, ya saben cuál es la que tiene puros unos en el renglón, luego todos los nodos en el renglón 2, y ir aumentando la potencia de los nodos. Esta es su traspuesta. Entonces, toda interpolación se reduce
a una matriz de Vandermonde, y ahí podía terminar la interpolación, ¿verdad? Si el problema es un modo de álgebra lineal y lo resuelvo, pues el problema se acabó y se acabó y adiós. Pues no es así. ¿Qué sucede? Que la matriz de Vandermonde es muy mal condicionada. Acuérdense ustedes que los problemas definen números de condición. El número de condición para una matriz es la norma de la matriz por la norma de la inversa. Eso es, así se puede demostrar que es el número de condición. Bueno, el número de condición crece exponencialmente. Eso quiere decir que si yo cometo un pequeño error en el lado derecho, relativamente, o sea, un error relativo pequeño, se va a ver magnificado K, el número de condición de B. Este factor es un factor de magnificación. Entonces, si yo tengo un error de 10 a la menos 8 o 10 a la menos 10 y el número de condición es 10 a la 20, pues obviamente no voy a esperar ningún dígito de precisión. ¿Ok? Entonces, la matriz de Vandermonde ha sido muy estudiada, inclusive ya hay expresiones exactas para el número de condición de Vandermonde. ¿Sí? Disculpe, profesor. Sí. ¿Cómo se define la norma infinito para una matriz? La norma infinito. Primero hay que definir la norma de un vector. Sí, la norma infinito de un vector. ¿Sí? Estamos en Rn. No sé si te acuerdas de la definición de las normas P. O sea, la norma 1 es de un vector, es la sumatoria del valor absoluto del x1 más x2 más x3 más xn. Esa es la norma 1. ¿Sí? La norma 2 es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado raíz cuadrada. ¿Ah? Y la norma infinito es el máximo de las entradas. ¿Ah? Es el máximo de las entradas en valor absoluto. Esa es la norma infinita de un vector. ¿Ok? Bueno, entonces ya que tienes definida la norma de un vector, puedes definir la norma de una matriz. ¿Sí? Como el máximo de la norma A de X. La norma A del vector A de X, es decir, multiplicar la matriz A por el vector X, donde la norma de X es igual a 1. ¿Sí? Esas se llaman las normas inducidas. ¿Sí? Las normas inducidas. Y se puede demostrar también que la norma 1 de cada columna y saco el máximo y hace la norma del máximo. Si quieres, si les interesa, porque a mí eso me interesa mucho y me gusta mucho, si les interesa algo de normas, es importante porque con eso se puede estudiar bien la estabilidad y el condicionamiento de un problema lineal, con gusto lo hago al final, cuando voy a ver álgebra lineal, lo puedo dar. Ajá. Bien, entonces esta desigualdad aquí se puede demostrar, y lo que quiere decir que el error relativo cometido en el lado derecho, es magnificado por el número de condición, y eso es lo que me da una cuota del error en los resultados. Entonces, este tipo de desigualdades son muy importantes porque me dicen, si tu número de condición es 10 a la 20 o 10 a la 15, no hay nada que hacer. Eso no te sirve para gran cosa. ¿Sí? Entonces, aquí el problema con las matrices de Vandermonde es que
no hay que resolver sistemas más allá de 8 por 8. Si yo resuelvo sistemas de Vandermonde de 8 por 8, de más de 8 por 8, no voy a obtener ningún dígito de precisión. Ningún dígito de precisión. Hay muchos trabajos en métodos para Vandermonde. Uno de los trabajos es con este venezolano, Víctor Pereira y Bjork, que fueron los primeros que estuvieron trabajando en esa área y tienen este artículo en métodos para resolver Vandermonde. Y posteriormente a ese artículo, mucha gente trabajó en la estabilidad del método, a ver el método qué tan estable es. Muy bien. Entonces, por eso no di la vez pasada esta parte de Vandermonde. ¿Por qué? Porque su uso práctico realmente es cero. Casi nunca hay que resolver el sistema de Vandermonde porque es muy mal condicionado. Bueno, entonces decíamos que la otra alternativa era usar polinomios de Lagrange. Los polinomios de Lagrange tienen algunas ventajas. Son polinomios de grado n-1 y tienen la propiedad de que Li de xj es igual a delta ij. Es decir, cumplen la propiedad de la delta de Kronecker. Es decir, si yo evalúo el polinomio iésimo en el jésimo nodo, si i es igual con j me da 1 y si i es diferente de j me da 0. Y eso hace de que el polinomio interpolante lo pueda escribir de manera trivial como está abajo, como una combinación lineal del valor del valor por el polinomio, del valor por el polinomio, del valor enésimo por el polinomio enésimo. Es muy fácil y es por esta razón que es muy usado el polinomio de Lagrange en otras aplicaciones que vamos a ver también después, en otras aplicaciones. Entonces, el polinomio de Lagrange es muy sencillo de trabajar con él. Ok. Otra base que tampoco mencioné es la base de Newton. Es la base de Newton. La base de Newton no es igual que la de Lagrange. La base de Newton es, fíjense, el polinomio 1 es la constante 1, el polinomio 2 es de grado 1, el polinomio 3 es de grado 2, el polinomio n es de grado n-1 y se va formando de manera recursiva. El n2 se hace a partir del n1 multiplicado por x menos x1, el n3 se hace a partir del n2 multiplicado por x menos x2 y así sucesivamente. De manera que fíjense cómo queda 1, x menos x1, x menos x1, x menos x2 y el último queda x menos x1, x menos x2 hasta x menos xn menos 1. Esa es la base. Ahora esa es la base de Newton. El polinomio interpolante es diferente. El polinomio interpolante aparece en los polinomios de Newton, pero ahora los coeficientes de esos polinomios se llaman diferencias divididas de Newton. Diferencias divididas de Newton. Las diferencias divididas de Newton se definen de manera recursiva de esta manera. La diferencia dividida de y, x1, x2 hasta xi se hace de la siguiente manera. Fíjense, se toma la diferencia dividida de x2 hasta xi, omitiendo el x1. Desde x2 hasta xi, omitiendo el x1. Menos, empezando desde el x1 y omitiendo el xi. Desde x1 omitiendo el xi, entonces sería xi menos 1 y dividimos entre xi menos x1. ¿Ok? Y luego, si nomás tiene una entrada, pues es el valor de la función en x1.
Bueno, este polinomio de interpolación, ¿por qué es importante? O sea, no nomás es presentarlo por presentarlo, sino también tiene una importancia en el análisis numérico. La razón es la siguiente. Fíjense ustedes el polinomio de Lagrange. Ajá. El polinomio de Lagrange ustedes lo pueden evaluar fácilmente. Dados un conjunto de puntos, lo pueden evaluar. Sin embargo, el polinomio de Lagrange tiene una gran limitación. Si yo agrego un punto más, o sea, una pareja más de puntos, o sea, el X, Y el Y, agrego uno más. Tengo que rehacer todo para hacer otra vez el polinomio de Lagrange. En cambio, con los polinomios de Newton, no tengo que recalcular todo, sino solamente actualizarlo. Como vamos a ver si lo podemos, aquí traigo un acetato. Bien, entonces esta sería la base de Newton, la interpolación de Newton. Vamos a hacer un ejemplo. Es interpolar la función f, que es igual al seno de x, en esos puntos, en 0, pi medias, pi, donde vale 0, 1 y 0. Los polinomios de Lagrange son esos que vienen a continuación, ¿verdad? Y una vez que los hacemos, ¿verdad? ¿Por qué nomás me queda así de simple? Porque pues y1 vale 0, y2 vale 1 y y3 vale 0, o sea, solamente me queda el término del medio, y entonces es esto, y esta sería la solución. El rojo es el seno, el P de X es el azul, el punteado. Entonces se da cuenta que la aproximación es razonable. Entonces la interpolamos bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo con diferencias divididas de Newton. Fíjense, vamos a calcular las diferencias divididas. Fx1, f de x2 y f de x3 no son otra cosa más que la evaluación de f en x1, evaluación de f de x2, la evaluación de f de x3, como lo definimos. Luego, para encontrar f de x1, x2, que es la que necesitamos, pues utilizamos, quitando la primera, es f de x2 menos f de x1. Hay que utilizar estas dos anteriores para calcular esta nueva. Ajá. Luego, para calcular esta, hay que utilizar la anterior y hay que utilizar también la anterior, que sería f de x3 menos f de x2 entre x3 menos x2. Y finalmente, para calcular esta, hay que utilizar las dos previas. Sería f de x2, x3 menos f de x1, x2 entre x3 menos x1. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, si yo quiero agregar un punto más, no hay ningún problema, no hay que recalcular todas las que ya calculé, solamente hay que meterla abajo, en el último renglón, y de esa manera yo puedo crear otra diferencia dividida. Eso quiere decir que estoy construyendo un término más para mi polinomio. Entonces las diferencias divididas tienen esa ventaja, y aquí lo estoy haciendo para el ejemplo que tenemos. O sea, este sería f de x1, f de x2 y f de x3. x1 vale 0, f de 0 vale 0 porque es el seno de 0. El seno en pi medias vale 1 y el seno en pi vale 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar esta de esta. 1 menos 0, 1 menos 0 es 1 menos 0 es 1, y hay que dividirlo entre x2 menos x1, x2 menos x1, que es pi entre 2. Entonces sube el 2
y por eso me queda 2 entre pi. Luego esta es 0 menos 1, pues es menos 1, lo divido entre pi sobre 2 y otra vez sube este 2. Después obtengo este, es este menos este, y lo divido entre x3 menos x1, x3 menos x1 es pi. Entonces por eso sale esta expresión. Entonces, este es mi polinomio interpolante, f de x1, f de x1, x2 por x, f de x1, x2, x3, x por x menos pi sobre 2, y eso resulta. Entonces, tengo dos maneras de calcular el polinomio interpolante. Tengo dos maneras de calcular el polinomio interpolante. Bien, entonces, voy a dar el teorema de interpolación que ya lo había comentado la vez pasada, pero ahora quiero que lo vean con más cuidado. Lo que me dice este teorema es que si tengo una función que tiene n derivadas continuas, entonces la diferencia entre el polinomio y la función, para cualquier punto que yo le dé entre x1 y xn, entre x1, xn y x también hay que meterlo, y x, esa es la expresión que resulta. La diferencia entre la función y el polinomio es un producto de dos cosas. La primera parte es la enésima derivada de la función entre el n factorial. Eso quiere decir que si la función es muy suavecita, pues ese término va a ser muy pequeño, ¿verdad? Y el segundo término solamente está relacionado con los puros nodos o puntos, ¿verdad? Ahí también, si yo elijo apropiadamente los nodos, pues puede darme un valor muy pequeño. Si no los elijo apropiadamente, puede darme un valor muy grande. ¿Ok? Entonces, quiero que vean este teorema porque es importante, es muy importante. Porque vamos a ver el seno de x. Aquí está, esto es lo que, bueno, aquí está lo que me dice el teorema. Aquí está, me dice que el seno de x menos p de x es menos coseno de xi sobre 3 factorial por x menos pi sobre 2 por x menos pi. Y podemos acotarlo, como el coseno está entre menos 1 y 1, podemos acotarlo por esa cantidad, por esta cantidad. Entonces, el rojo es la diferencia, lo que da el teorema. Esto es lo que da el teorema. El rojo es lo que da el teorema. ¿Sí? Y la cota superior es la negra. Esta es la cota superior. Obviamente, por ser una cota superior, pues tiene que estar arriba de la curva exacta. Muy bien. Entonces, aquí voy a presentar un experimento que pueden hacer ustedes. Un experimento. Pero antes de hacer el experimento, o demostrarles el experimento, me gustaría saber hasta este momento qué intuición han adquirido. La pregunta es, ¿ustedes creen que al aumentar el número de nodos mejora la interpolación? O sea, la pregunta es, ¿alguien tiene una idea si al agregar más puntos, yo mejoro o sea, tengo una función, y yo quiero aproximarla muy bien. Entonces, ¿será adecuado usar muchos puntos o no para aproximarla bien? ¿Alguien tiene una idea remota? ¿O alguien tiene alguna idea, alguna intuición?
Pues no sería bueno, según yo, porque se podría aproximar en los puntos cercanos a la función, pero Ajá, te va tantito de la función y va a tener cosas muy distintas, porque va a ser un polinomio muy ajá, grande. ajá. Bueno, eso siempre va a suceder. O sea, cuando uno habla de interpolación, regularmente uno está hablando, o sea, uno está hablando dentro de los puntos x1, del x1 al xn. Y puede uno salirse tantito a la izquierda o puede salirse uno tantito a la izquierda o a la derecha. O sea, uno puede salirse tantito, pero no muy lejos. De manera que el problema que dices no, siempre se tiene, pero casi no, nunca se va a utilizar interpolación para adivinar cosas que estén muy alejadas de nuestros puntos. Porque obviamente pues la interpolación va a ser muy mala. No, yo digo si estoy dentro de X1 y XN, qué tan buena es incluir muchos puntos. Es que también depende del tipo de función, ¿no? En donde sea más o menos suave, porque donde tiene como estos picos, siento que es donde presenta como con más fallos todos los métodos interpolantes. Bueno, Digo, si yo, es suave y tiene bastantes puntos, obtiene una mejor aproximación, pero si es una función, sí, por ejemplo, un valor absoluto que tiene un pico por ahí, siento que pues sí va a bueno, esa es tener. otra cosa, ¿eh? Esa que estás diciendo es otra cosa. Otra cosa, que es muy interesante lo que dices. ¿Qué pasa cuando la función original no es de diferenciable? ¿Qué pasa cuando la función que me dan, como su compañero dice, me dan un valor absoluto? ¿Qué sucede? ¿Se aproxima bien? ¿No se aproxima? ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque, sí, ¿alguna idea? Según yo, este tipo de métodos de interpolación como que truenan con eso, ya con que no se continúa. No, Recuerdo no, que cuando vimos sí, la parte de transformar, no, de Fourier, ajá. esas aproximaciones ya, las series de Fourier, ya, como que aproximan mejor incluso en eso, porque nada más te pedían que fuera racionalmente continuo, no, no necesariamente, te pedían diferenciabilidad y continuidad en esos puntos, ¿no? Bueno, aquí ya también su compañero, este compañero nuevo, ya metió otra cosa, hasta lo voy a aclarar. O sea, sí, los datos, o sea, si la función no es diferenciable, ya no puedo aplicar el teorema anterior. Pero me sigue aproximando mis datos. Ya no con la cota que da el teorema, sino simplemente me aproxima mis datos. Ahora, el sentimiento ese que me comentan ustedes, que al aumentar el número de datos puede mejorar la interpolación, y aunque la función tenga n derivadas continuas, es falso. Y eso también choca mucho con la intuición, porque como que o sea, como que uno cuando usa interpolación o aprende interpolación, uno cree que al aproximarse, al dar más nodos, se aproxima uno mucho mejor a la función y puede ser que no sea cierta. Bueno, es una cosa. Ahorita voy a dar el ejemplo. Otra cosa que mencionó un compañero es una cosa que yo tampoco estoy hablando de esa. Cuando pensamos en polinomios trigonométricos, también hay interpolación con polinomios trigonométricos. ¿Sí? Es decir, en lugar de hablar de 1x, x cuadrada, x cúbica, puedo hablar de 1, el coseno de seno de x, coseno de 2x, seno de 2x, y así sucesivamente. Y de esa manera también puedo interpolar a ciertas funciones, interpolar a funciones.
¿sí? Ese es otro tipo de interpolación. Bien, entonces aquí vamos a ver este ejemplo. Ese es famosísimo, se llama la función de Runge. La función de Runge. F de x es igual a 1 entre 1 más 25 x al cuadrado. Si es 0, vale 1. Cuando x tiende a infinito, se parece mucho a la gaussiana. El experimento numérico consiste en interpolar esta función en diferentes conjuntos de nodos, ¿verdad? Nodos que están entre -1 y 1. Los nodos están uniformemente espaciados. Se toman como xi igual a -1 más h por i, ¿verdad? H por i y desde 0 hasta n, y h es el paso, ¿sí? En el experimento n crece y por lo tanto el polinomio interpolante aumenta. ¿Sí se entiende el experimento? O sea, yo tengo una función, mi función de Runge. Yo voy a generar diferentes conjuntos de nodos, ¿verdad? Va a ir aumentando el número de nodos. Solamente que todos los nodos están uniformemente espaciados. ¿Ok? Entonces voy a interpolar y voy a graficar que también aproxima el interpolante a mi función de Runge. Y esto es lo que sucede. La función de Runge es la negra, con 3 polinomios interpolantes, con 3 puntos interpolantes es la azul. La azul. Con 5 polinomios interpolantes es la roja. Ajá. Y si le voy aumentando más puntos, va aumentando mucho el error. Va aumentando mucho el error del interpolante. ¿Se dan cuenta? La curva morada no tiene nada que ver con la función de Runge, que es la negra, solamente pues que pasen los puntos, ¿verdad? Pasa por aquí, pasa por acá y pasa por acá y también hasta acá, pero es lo único que tiene. Realmente las funciones interpolantes, los polinomios interpolantes, no se van acercando a la función. Es decir, la sucesión de polinomios interpolantes no tiene por qué converger a la función. No es una sucesión convergente, ¿verdad? Ustedes aprendieron que dada una función continua le pueden aproximar tanto como quieran ustedes un polinomio. Estos no son los polinomios que sirven para ese propósito. Estos no son los polinomios, son otros polinomios. Entonces, el polinomio interpolante puede estar muy lejos, pero muy, muy lejos de la función original. Entonces la pregunta es, ¿quién es responsable de este comportamiento? ¿Alguna idea? ¿El grado del polinomio? Sí, pero en específico. Bien, en específico es esto. Es esta segunda parte del teorema, donde tengo x menos x1, x menos x2, x menos xn. Como yo distribuí uniformemente las cosas, esa es la peor distribución que puedo dar. El error es muy grande. Es muy grande. Entonces aquí surge un problema de análisis muy interesante. Un problema muy viejo de análisis. Piensen en los polinomios de grado n-1. Entre todos los polinomios que ustedes conocen
mónicos, ¿cuál es el polinomio con la norma del máximo la menor posible? ¿Entiende la pregunta? O sea, todos los polinomios mónicos de grado n-1, todos los mónicos, y yo les calculo a todos su norma del máximo, es decir, le saco el máximo entre, vamos a poner entre -1 y 1, le saco el máximo entre -1 y 1. ¿Cuál es el polinomio que tiene la norma del máximo más pequeña posible? Ese es un problema de análisis muy interesante. Ajá. Hay muchos rusos metidos en o estuvieron muchos rusos metidos en este problema. Pero ¿cuál es la idea? ¿Alguien tiene una idea? Sí, porque fíjense ustedes, dada la función, no podemos hacer nada. O sea, si nos dan la función ahí sí, no podemos hacer nada. Si nos dan una función que es muy complicada, que su derivada crece muy rápidamente, ahí no podemos hacer nada. Sin embargo, si me dan chance de modificar los nodos, a lo mejor puedo elegir unos mejores nodos. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cómo elegir mejores nodos? Profesor, nada más una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿La xi del teorema de interpolación depende de x o es fija? Depende de x. Depende de x y debe de depende de x, x1 y xn. O sea, del intervalo donde te encuentras. ¿Sí? Del intervalo, incluyendo a x. Y otra cosa, la pregunta que nos hizo ahorita es para polinomios mónicos o para monomios, es que no lo vimos. No, mónicos. Aquellos que tienen la potencia más grande igual, el coeficiente de su potencia más grande igual a 1. Sí, o sea, de todos empiecen en polinomios de segundo orden, de segundo grado. Entre todos los polinomios de segundo grado que conocen, y mónicos, entre todos los que conocen, sacan su norma del máximo. ¿Cuál es el que tiene la norma mínima? Y si lo encuentran, pues lo ponen aquí y entonces les da la mejor distribución de los nodos. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. Si yo cambio los nodos uniformemente espaciados del polinomio de Chebyshev de grado n-1, repito, si yo sustituyo los nodos por las raíces del polinomio de Chebyshev de grado n-1, el error se reduce enormemente y el polinomio interpolante se pega a la función de Runge. ¿Ok? O sea que en análisis los polinomios de Chebyshev juegan un papel importante, pues son el que les da el mínimo de todos los polinomios mónicos de grado n-1, el que tiene norma infinita menor, el que tiene la norma infinita menor. Okay. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a otro tipo de interpolación que vamos a estar usando, que es la interpolación de Hermite. La interpolación de Hermite se parece mucho a la interpolación previa, solamente que ahora, además de dar un punto x, y, y, digo cuánto quiero que valga la derivada en ese punto, ¿verdad? O sea, en lugar, además de dar x, y, doy y',
Y entonces, mi problema es encontrar un polinomio de grado menor que 2n que pase por todos los puntos dados y además tenga la derivada pedida. O sea, además satisfaga la condición, las condiciones. P de xy es igual con y de y, y P' de xy es igual a y', para y igual con 1 hasta n. ¿Sí? Ese es el problema de interpolación de Hermite. Al igual que la interpolación anterior, se puede llevar a un problema de álgebra lineal. Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte está la matriz de Vandermonde, una parte de la matriz de Vandermonde que corresponde a esta condición, a la primera condición, y la otra parte tiene su derivada, y la derivada es esta parte de la matriz, la que empieza aquí en 0, esa es la otra parte. Entonces, aquí la matriz es de tamaño 2n por 2n. La matriz ya no se llama matriz de Vandermonde, sino es la matriz generalizada de Vandermonde, y hay que resolver ese sistema. Pero al igual que la matriz de Vandermonde, tampoco se utiliza. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a ser muy mal condicionada esta matriz. Lo que se usa son los polinomios de Hermite. Esos son los que se usan. Aquí se definen dos conjuntos de polinomios. La familia H minúscula y la familia H mayúscula. La familia H minúscula está definida ahí, eso no, ahorita a lo mejor no tiene mucho interés. Lo que importa mucho es la propiedad, sus propiedades. Queremos que funcione esta interpolación parecida a como funcionaba la de Lagrange. ¿Sí? Entonces, con esta definición de polinomios, tenemos la siguiente propiedad, las siguientes propiedades. HI de XJ cumple la propiedad de la delta de Kronecker, delta IJ. Entonces, el polinomio de Hermite, H de I minúscula, tiene esa propiedad, pero también si lo derivo, quiero que valga su derivada 0. Y luego tengo la otra familia, la familia H mayúscula. H mayúscula de I, la H mayúscula I, en el valor en XJ, quiero que valga 0 para todo J, para todo I, para todo J. Y además que valga HI' de XJ, que valga la delta IJ. Entonces, esa propiedad la satisfacen estos polinomios. ¿Tá? Estos polinomios. Este es el Lagrange, el iésimo polinomio de Lagrange. Esta es la derivada del iésimo polinomio de Lagrange. O sea, todas son cosas conocidas. Ya son cosas conocidas. Y la interpolación de Hermite es esa interpolación de Hermite. ¿Se dan cuenta? Es la Y de Is por las H de Is, Y de I' por las H I mayúsculas, HI mayúscula X. O sea que es muy parecida a Lagrange. Les estoy presentando pues una versión de Hermite, la más sencilla. Hay una interpolación de Hermite que es más complicada, que es cuando no solamente doy una derivada, sino doy algunas derivadas. En cada punto puedo dar algunas derivadas. No solamente una, sino puedo dar 2 o 3. En algún punto puedo no dar ninguna derivada. En fin, esa es la versión en la cual doy en todos los puntos la primera derivada solamente. Entonces, es el polinomio de Hermite. Bien, también tiene su teorema y es muy parecido también
a la anterior, solamente que aquí la derivada es hasta 2n, y aquí el grado del polinomio es hasta 2n, el grado del polinomio es 2n porque cada punto está evaluado al cuadrado. Esta es el teorema. Muy bien. Y este sería el ejemplo. Otra vez tengo mi ejemplo ahí. Estos serían los polinomios de Lagrange que ya obtuvimos previamente. Estos son mis polinomios. Y esta es la interpolación de Hermite. Y1, H1 más Y2, H2 más Y3, H3 minúsculas, más Y1', H1 más Y2', H2 más Y3', H3. Y como Y1 vale 0, pues desaparece. Como Y3 vale 0, desaparece. Esta vale 1, pues me queda H2. La derivada vale 1 aquí, vale 1 acá y vale 0 en Y2. Y2' vale 0, pues me quedan estos términos. De manera que este es el interpolante de Hermite. Este que está acá abajo es el interpolante de Hermite. Estos son los polinomios H de I. ¿Qué propiedad cumplían H de I? Los H de I, creo que él dice al revés. Sí, los H de I valen 0. No, creo que estos son los H mayúsculas. Creo que sí, estos son los H mayúsculas. Valen 0, fíjense, valen 0 en todos los nodos. Los 3 valen 0. Luego, H de 1, en el punto X1, que es 0, su pendiente es 1. Aquí su pendiente es 1. H2, la H2, la H2, caray, a ver, aquí está raro, a ver, permítame. Aquí la H1 es esta. La H3 es 1. Claro. Pero esta no es 0, no, claro. Se me estaba olvidando. Acuérdense, los H mayúsculas, donde cumple la propiedad de la delta de Kronecker es en las derivadas. Entonces, la H1 debe de valer su derivada 1 en X1 y 0 en X2 y 0 en X3. H2 debe de valer 0 su derivada en X1, debe de valer su derivada 1 en X2 y en 0 debe de valer debe de valer 0. Y H3 también. H3 tiene también la misma propiedad. ¿Sí? Vale 0 aquí y 1 acá. Después me voy con los polinomios H. Esas serían los minúsculas. Aquí H de 1 vale 1, H de 2 vale 1 y H de 3 vale 1. Y sus derivadas valen 0. Sus derivadas valen 0 en los otros, en todos los demás, en todos los puntos valen 0. Miren, aquí vale 0, 0, 0, ahí sus derivadas valen, aquí su derivada vale 0, 0 y 0. Si ustedes se dan cuenta, los polinomios de Hermite tienen una característica muy interesante. Todos estos polinomios llegan al eje X, lo tocan y se apartan del eje, ¿verdad? Es decir, son polinomios que se llaman polinomios osculatorios, ¿sí? Que tocan solamente el eje y se apartan de él, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad que tienen estos polinomios de Hermite. Bien, el polinomio de Hermite interpolante
es este. Si ustedes se dan cuenta, hay una impresionante exactitud, ¿verdad? Claro, el polinomio aquí es de grado 5, el polinomio de grado 5 da una aproximación muy buena, una muy buena aproximación. Ahí empatan los dos. Interpolante del exacto. Bueno, entonces yo quisiera preguntas de interpolación antes de pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces si se quisiera aproximar afuera de un rango, ¿se ocupa mínimos cuadrados entonces? Bueno, nosotros vamos a estar usando en ecuaciones diferenciales interpolación, y nos vamos a aproximar, nos vamos a alejar tantito del xn, tantito adelante, pero no mucho. O sea, no mucho. Pero si quieres adivinar hacia adelante, otra posibilidad es usar mínimos cuadrados. Pero mínimos cuadrados, el problema de mínimos cuadrados es que ahí debes de conocer a qué función te quieres aproximar. O sea, aquí vas obteniendo un polinomio interpolante de grado de acuerdo a los datos. Pero ya en mínimos cuadrados, tú tienes que decir cuál es el modelo al que te quieres aproximar. Y entonces ahora sí, con los datos que tienes experimentales, ajustas a tu modelo, y el ajuste regularmente es vía mínimos cuadrados. Ok, gracias. Vale. ¿Qué pasó? ¿Alguna otra? Bueno, si no, al rato se juntan. Bueno, vamos a continuar entonces, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a... Bien, entonces integración, ahí me equivoqué, integral, ahí me equivoqué. Entonces queremos aproximar la integral en un dominio aproximar la integral de f de x de x. Obviamente que este dominio pues puede ser un intervalo finito o semi-infinito, o bien puede ser el dominio en su conjunto de Rn en general. Los que nosotros vamos a utilizar van a ser básicamente intervalos finitos, pero también hay métodos de integración para dominios infinitos. F de x puede tener singularidades, puede ser la función muy complicada. Entonces, existen una amplia gama de métodos numéricos. Entre los más populares están los métodos de Newton-Cotes y los métodos gaussianos. Esos son el grupo de métodos que popularmente se utilizan. No son los únicos, hay libros dedicados exclusivamente a integración, pero estos son los dos grupos más usados. Muy bien. ¿En qué consiste Newton-Cotes? Newton-Cotes consiste en elegir un conjunto de puntos o nodos en el intervalo AB. O sea, x1 es igual con A, x2, x3, xn es igual con B. Y entonces lo que hago es una interpolación de la función en esos nodos que estoy dando. ¿Sí? Entonces hago una interpolación f de x en los puntos x y f de xy. Y eso me va a dar un polinomio que aproxima la función, que es f de x1, L1 de x, f de x2, L2 de x, hasta f de xn, Ln de x. La integral del polinomio es la integral de la función. Y se acabó. Es decir, yo voy a integrar el polinomio interpolante y eso me va a dar una aproximación de la integral de la función
original. Este tipo de integración se llama una integración simple y tiene una forma, y una expresión de la forma AI f de x y se llama una fórmula de cuadratura. Todas las fórmulas simples de integración, todas las fórmulas, sea de Newton-Cotes o de Gauss u otras fórmulas de cuadratura, todas tienen esta forma. Una sumatoria, una combinación lineal de A de I con f de x y. Y eso nos da una fórmula general para aproximar las integrales de una función. La integral de una función. Entonces, se dan cuenta, es relativamente sencillo integrar numéricamente una función. Construyo el polinomio interpolante y ya es lo que integro. Lo único que hay que saber integrar es la integral desde A hasta B de Li de x de x. Es lo único que hay que saber integrar. Una vez integrando yo esas cantidades, ya tengo yo mis coeficientes y ya con mis coeficientes pues ya puedo usar mi fórmula, la fórmula de integración. Algunos ejemplos de las reglas simples, pues es la regla del rectángulo. AB de f de x, pues es base de altura, pues es b menos a f de a. Ahí podría también usar f de b, pero no es tan importante, no es trascendente. Es b menos a por f de a. La regla del trapecio, pues es base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor, o sea, puede ser esta o esta. Base mayor más base menor por altura sobre 2. La regla de Simpson. El número de nodos debe ser impar. Y esa es la fórmula de Simpson. Aquí estoy usando para interpolar un polinomio de grado 0. Aquí de grado 1. Y aquí un polinomio de grado 2. ¿Ok? Entonces estoy usando polinomios de grado 0, de grado 1 y de grado 2 para aproximar mi integral. ¿Ok? Entonces, pues estos métodos ya están muy bien establecidos, solamente hay que usarlos, aunque regularmente, otra vez, no se usan así. No se usan así. ¿Por qué? Porque si yo tengo que integrar desde menos 1000 a 1000, ¿verdad? Pues solamente tendría que evaluar en 2 puntos y la integral me saldría muy mala. O en 3 puntos, si uso el trapecio, y la integral me saldría muy mala. Entonces, como que no es conveniente, salvo raras excepciones, usar las fórmulas simples para integrar. Segunda, todas las fórmulas simples tienen la forma que ya comenté, que es una cuadratura, ¿verdad? Aquí es una constante por f de a. La misma constante afecta a f de a y afecta a f de b. Aquí tienen 3 evaluaciones en el extremo izquierdo, el extremo derecho y el punto medio, y lo están multiplicando por cantidades diferentes. También es una fórmula de cuadratura. Bien, entonces, ¿qué se hace para integrar una función en un intervalo grande? Lo que se hace es que se usan estas reglas muchas veces. O sea, se subdivide el intervalo. Aquí me equivoqué, es uniformemente espaciados, y se aplica la regla del rectángulo, que es sumar cada rectangulito. Sumo cada rectangulito y lo que obtengo es
esta expresión. Sumo la regla del trapecio, y esa es mi suma de trapecio. Sumo mi regla de Simpson, solamente que aquí n tiene que ser par. N tiene que ser par. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de utilizar las reglas simples, es decir, utilizarlas muchas veces en el intervalo. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Yo parto de esta función, f de x es igual a e a la menos 10x, seno de 5x entre 0 y 5. Entre 0 y 5. La integral vale esto. La integral exacta vale esto. Esto vale la integral. El error absoluto de la integral de f de x con n igual con 10, 20 y 40, es decir, le estoy doblando, le estoy reduciendo a la mitad la h, es decir, parto de un h, lo reduzco a la mitad y a la mitad. ¿Sí? ¿Okay? Y la h pues la estoy cada vez dividiendo más. Entonces cuando h vale, aplico el rectángulo y h vale 0.5, ¿ya? Luego h vale 0.25, luego h vale 0.125 y h vale 0.0625. ¿Va? Okay. Luego nos vamos sobre el trapecio. El trapecio tiene un comportamiento más bonito, fíjense el trapecio. Punto 38, punto 19. ¿Qué es punto 19 de punto 38? La mitad. O sea que reduzco el paso a la mitad y me reduce la integral a la mitad. Lo reduzco a la mitad lo reduzco a la mitad del paso y me reduce un poquito más de la mitad. ¿Sí? Igual, aquí lo reduzco a la mitad y es mucho más de la mitad. ¿Sí? Okay. Esta función es muy difícil de integrar, por eso un comportamiento tan raro. La de Simpson es mucho más interesante su comportamiento porque es mucho más, converge mejor, converge mucho más rápido. Entonces, pues se ve claramente que la mejor regla es la regla de Simpson, es de mayor orden que las otras dos reglas. Es de mayor orden. Bueno, entonces, hasta aquí lo de integración, no sé si tengan preguntas. Preguntas. Si no hay preguntas, vamos a seguir. Bien, vamos a hablar de sistemas lineales, a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces, sistemas lineales, ¿por qué sistemas lineales es importante? O sea, siempre que doy un curso o siempre que tomo un curso, me hablan de sistemas lineales. ¿Y por qué? Aquí es n por n. ¿Por qué resolver sistemas lineales es importante? Pues porque es lo único que sabemos hacer. Es lo único que sabemos hacer. Cualquier problema no lineal, la forma de resolverlo es aproximarlo por una sucesión de problemas lineales. Nunca hemos resuelto un problema no lineal de otra manera. ¿Ok? Problemas lineales van a aparecer donde quiera que ustedes se paren. O sea, si quieren resolver ecuaciones diferenciales, si quieren resolver ecuaciones algebraicas, si quieren resolver lo que ustedes quieran, van a aparecer siempre sistemas lineales. Aquí solamente estamos hablando de sistemas que no son singulares. También hay muchos problemas en donde los sistemas son singulares. ¿Ok? Entonces, nos va a interesar
encontrar una solución a un sistema de la forma AX es igual con B. Los métodos numéricos básicamente se clasifican en dos grandes grupos. Antes de hablar de los métodos numéricos, esto que estoy diciendo es mucho más complicado. Como sistemas lineales los vamos a encontrar en todas partes, pues existen una gran cantidad de sistemas lineales. Es decir, existen muchos tipos de sistemas lineales. Por ejemplo, los que ustedes utilizan, pues son sistemas de 2x2, de 5x5, de 10x10. Pemex, la CFE o alguna empresa grande utiliza matrices de millones por millones. Ajá. Los problemas que tiene la llevan a problemas al menos de 100,000 o 100 miles por 100 miles. Entonces, no hay ningún software adecuado que resuelva problemas, todos los problemas de álgebra, todos los sistemas lineales. Hay muchos métodos numéricos para resolver ecuaciones algebraicas lineales. Pero básicamente se pueden diferenciar en dos grupos: los métodos directos y los métodos iterativos. En los métodos directos, la solución la obtengo en un número fijo de pasos. En los métodos iterativos se construye una sucesión de vectores que converge a la solución. Uno utiliza mucho menos recursos de computadora, mucho menos memoria en los métodos iterativos, pero puede uno usar mucho más tiempo de la computadora en este tipo de métodos. Los métodos directos pues utilizan cierta cantidad de memoria y cierta cantidad de tiempo ya establecida. Por ejemplo, de estos problemas que les estoy diciendo, pues tiene relevancia uno que es muy importante. Cuando la matriz es de miles por miles y tiene muy pocos elementos diferentes de cero. Se llama matrices ralas, ¿sí? O sparse matrix en inglés, matrices poco densas. Esas juegan un papel importante en muchas aplicaciones. En nuestro caso, lo que ustedes han aprendido de matrices, pues son matrices, la resuelven indistintamente con el mismo software porque son muy pequeñas, no representan ninguna dificultad numérica. Excepto que sea una función de un sistema de Van der Monde o un sistema de Hilbert, pero fuera de eso, los sistemas se resuelven muy bien con los paquetes que tienen. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que yo considero, y creo que así es, uno de los mejores métodos que hay para resolver ecuaciones algebraicas lineales. Es el mejor método para resolver ecuaciones pequeñas y ecuaciones grandes. Es decir, estoy hablando de unas cuantas decenas a unos cuantos cientos de miles. No millones, tal vez millones no. Unos cientos de miles. Este método funciona razonablemente bien. Lo hemos utilizado y lo hemos programado para algunos problemas y funciona muy bien. Entonces aquí hay que utilizar operaciones muy fundamentales. Las operaciones fundamentales son pues básicamente tres. La matriz, o sea, la operación fundamental es multiplicar un renglón por un valor y sumárselo a otro renglón. Multiplico un renglón por algo y se lo sumo a otro renglón. Esa operación fundamental está representada o es representada por una matriz. Esa matriz se obtiene a partir de la matriz
identidad realizando la operación sobre ella. Es decir, si yo quiero multiplicar el renglón 1 por ρ y sumárselo a 3, pues se lo aplico a esta matriz identidad y esta sería mi matriz fundamental para realizar esa operación. Intercambio de renglones, pues esa operación no es otra cosa más que intercambiar dos renglones, y eso lo hago intercambiando dos renglones de la matriz identidad, ¿verdad? Intercambiar el renglón 1 con el renglón 3, pues todo lo que tenía en 1 lo paso aquí y todo lo que tenía el 3 lo paso para allá. Y esta matriz, insisto, es la matriz de la transformación. Y finalmente, multiplicar una matriz por un renglón por un escalar, pues simplemente es la matriz identidad, la multiplico por un renglón, lo multiplico por un escalar y esa es mi matriz fundamental. ¿Okay? ¿Para qué quiero estas matrices fundamentales? O sea, esas matrices fundamentales las requiero para hacer eliminación gaussiana. Voy a ejemplificar la eliminación gaussiana con un vector. Tengo el vector A1, A2, ADN. ¿Sí? Y voy a emplear A1, suponiendo que A1 es diferente de 0, para hacer 0 el resto de las entradas. ¿Sí? Es decir, voy a agarrar mi vector A y voy a construir matrices fundamentales de manera que hagan aparecer ceros por abajo de esa entrada, ¿verdad? Para eso tengo que ir generando mis matrices elementales. Tengo que ir generando los que se llaman los multiplicadores, es decir, ¿por qué cantidades debo de multiplicar el renglón 1 para eliminar la entrada 2? ¿Por qué debo de multiplicar el renglón 1 para eliminar la entrada 3? Y así sucesivamente. Entonces, los multiplicadores tienen esta forma. M21 es menos A2 entre A de 1, M31 igual a menos A de 3 entre A de 1, MN1 igual a menos A de N entre A de 1. Esos se llaman los multiplicadores. Y el A de 1 cuando es diferente de 0 es un pivote. ¿Va? Es un pivote, se llama pivote. Si ustedes entienden esta operación, ya vamos a entender cómo se hace la eliminación en una matriz. Solamente antes de eso, ¿qué sucede si yo tengo que mi pivote es diferente de 0, pero yo quiero que solamente me aparezca mi columna, un elemento diferente de 0? O sea, aquí mi A de 1 puede ser 0. ¿Qué puedo hacer para que me aparezcan a continuación puros ceros? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es buscar entre los elementos A2, A3, A4, ADN, un elemento que sea diferente de 0. Y si ese elemento diferente es diferente de 0, lo intercambio y el valor intercambiado es el pivote. Entonces, ¿qué hice? Antes de hacer la eliminación gaussiana, la multiplico por una matriz que es una permutación. ¿Ok? Es decir, la eliminación se va a hacer con o sin permutación al inicio. Con o sin permutación al inicio. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la base de la eliminación gaussiana en matrices. Si no es aquí, bueno, entonces vamos a empezar
Aquí tenemos, creo que aquí empecé mal. Aquí es A11, aquí es A11, aquí me equivoqué, aquí es A11. Bueno, aquí está mi matriz original. A11, A12, A1N, A21, A2N, etcétera. Les puse un subíndice. Les puse un superíndice. El superíndice en todas inicialmente es 0. ¿Qué quiere decir? Que no han sido modificadas esas entradas, no han sido modificadas. Ok. Entonces, para aparecer aquí 0, para aparecer ceros por abajo de la primera de la primera entrada, por abajo de la primera entrada, tengo que aplicar las transformaciones que ya comentamos anteriormente a este vector, a toda esta matriz para eliminar el A21. ¿Sí? Entonces, yo le aplico matrices M21, M31, MN1, que tienen esta forma, o sea, el multiplicador tiene esta forma. Esa es la forma del multiplicador. Ajá. ¿Qué es el multiplicador? Quiero eliminar este elemento. ¿Por quién debo de multiplicarlo para eliminar este elemento? Fíjense, lo tengo que multiplicar por menos A21 entre A110. Lo multiplico y se cancela el A11 del numerador y el A11 del denominador y me queda nomás menos A21. A21 más A21 es 0. Entonces, con eso voy haciendo la eliminación en esta matriz, en esta columna, perdón. Por supuesto que al aplicar esta matriz, no solamente modifico esta columna, sino modifico todos los renglones, excepto el primer renglón. Por esa razón, le pongo aquí puros ceros, porque es lo que obtenemos, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué le pongo su? Porque ya lo modifiqué una sola vez. Lo he modificado una vez. Es decir, multipliqué un renglón por un multiplicador y se lo sumé al otro renglón. Esa es la operación que hice en cada renglón de la matriz. Por eso le estoy poniendo un 1 por la operación que se hizo. Entonces, esto fue solamente para eliminar los elementos de la primer columna. Bien, nos pasamos a la segunda columna. Sí, un poquito antes. Si sucede que el pivote o lo que va a ser pivote es 0, busco entre los elementos de la columna, de la primera columna, algo que sea diferente de 0. Lo permuto y esa permutación hace que yo tenga ya un pivote diferente de 0 en la diagonal y ya hago la permutación. Eso está representado aquí con la permutación P1J. O sea, intercambié el renglón J con el renglón 1 y después hago la eliminación. Muy bien. La gaussiana, ahora la columna 2. Bueno, pues ahora ya no me voy a preocupar de toda la matriz, sino solamente ahora de esta submatriz de n-1 por n-1, de esta submatriz. Y le repito exactamente lo mismo. Si no tengo pivote, permuta, o sea, busco un pivote, pero ya no lo voy a buscar hacia arriba, sino solamente hacia abajo. Busco el pivote. Hay un pivote, lo intercambio y hago otra vez la eliminación. Aquí está la eliminación, ¿verdad? Entonces los multiplicadores otra vez se modificaron, pero ahora se les pone un superíndice 2 porque se modificaron 2 veces. Bueno, si yo repito esto en cada columna, hasta llegar a la columna n-1, tengo la siguiente situación. Ya todos los hice 0, solamente quedaría quedaría
esta y esta. ¿Sí? Y después ya haría, creo que aquí me faltó una columna, porque aquí no se ejemplifica bien. Sí, aquí no se ejemplifica bien. Bueno, se lo aplico al n-1 y me quedaría esto. Esto me quedaría. A la matriz A le apliqué posiblemente una permutación y eliminé el primer columna. Después le apliqué una permutación al renglón 2 y lo eliminé. Y así sucesivamente en el renglón, la columna n-1 solamente necesito una permutación y una eliminación, una matriz de eliminación. Todo esto que está aquí, lo voy a llamar L inversa. Lo que dejamos a la derecha, como ya convertimos a la matriz en una triangular superior, por eso la denotamos con U, porque esta U es de upper, de una matriz triangular superior. Entonces lo que hemos hecho es descomponer la matriz en una forma LU. En una forma LU. ¿Ok? Entonces, con este procedimiento se calculó la matriz LU. Observen ustedes que la matriz L inversa, ¿cómo es la matriz L inversa? ¿Cómo es? Quitemos por un momento las permutaciones, porque eso puede complicarlo. Quitemos las permutaciones. Pero la matriz L inversa sin permutaciones es una matriz que tiene puros unos en la diagonal y es estrictamente triangular, y además es triangular inferior. Toda la parte de abajo está ocupada por los multiplicadores. ¿Sí? Todos los multiplicadores que utilizamos ahí están guardados y es lo que forman la matriz L inversa. O sea que la matriz L inversa es una matriz triangular inferior. También la L va a ser una matriz triangular inferior. Entonces, ya con esta información, fíjense, aquí va a quedar la matriz L inversa es esta. Esta matriz va a ser la matriz L inversa. Y la matriz U es esta triangular superior. Es esta triangular superior. Observen ustedes, por eso lo dejé aquí. El primer renglón nunca se modificó. El segundo renglón se modificó solamente una vez. Y así sucesivamente hasta llegar al último renglón que se modificó muchas veces. Se modificó n-1 veces. n-1 veces se modificó. ¿Ok? Entonces, estas son las matrices. ¿Y cómo hay que resolver el sistema lineal? Pues hay que resolver dos sistemas triangulares. L de y igual con b y u de x es igual con y. La complejidad computacional de este proceso es la factorización LU es del orden n cúbica y resolver un sistema lineal es de orden n cuadrada. Se pueden resolver muchos sistemas que tengan la misma matriz y diferentes lados derechos. ¿No? Bueno, hasta aquí le dejamos porque ya me pasé. No sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas. No sé si nos podría dar algo de geografía para poder estudiar más que nada la parte de interpolación polinómica. Ajá, ¿cómo no? Más o menos, o sea que existe una cuestión básica. Sí, porque interpolación hay desde lo básico, que es lo que estoy dando yo, hasta cosas muy avanzadas de interpolación, muy avanzadas de interpolación. Les voy a mandar una referencia sencilla, Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Espero que no sea el inglés una limitación.
puedo mandarle una referencia en inglés porque es bastante compacta, y la puede leer rápidamente. La puede leer rápidamente. Ajá. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué hay? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Iba a decir que está bien lo de la referencia en inglés, no hay Ok, problema. ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la tarea de semana todavía no la termino de escribir. Yo creo que la termino al rato y se las envío para que la tengan. Esta va a estar muy sencillita, esta no va a tener problema. Va a ser sobre algo de sistemas lineales e interpolación. Bueno. ¿Por qué no confío cuando dice que va a estar sencillo? Bueno, porque tiene que hacerla para convencerse que está simple. No, regularmente no dejo. No dejo. Esos son para los cursos de licenciatura, pero ya en un seminario hay que dejar problemas donde realmente vean si están dominando lo que están aprendiendo. Si no, pues hay que estudiarle más. Uh-huh. Hay que estudiarle más. Uh-huh. Pero sí, yo creo que álgebra lineal existen muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Uh-huh. Muchos problemas interesantes. Uh-huh. ¿Más preguntas? Bueno. Bueno, si no hay preguntas, pues no, oye, ¿va a haber labores la próxima semana, el próximo lunes o sea, yo no tengo ningún problema para el seminario, pero no sé si si sea oficial o no sea oficial ¿qué es el 16 o qué día es 16 o 17, ¿no? ¿No saben ustedes? Pues, ¿qué se celebra o qué? Pues no sé. Según yo sí es oficial por lo de la revolución, ¿no? Sí, parece que lo pasan al lunes, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ay, Todos son vacaciones, aunque no seamos presenciales, estamos de vacaciones siempre. Mira, por mí no tengo ningún problema de que los veamos, pero yo creo que es mejor dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Además, les doy más tiempo para que hagan los ejercicios. Entonces, nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos dentro de 15 días, yo creo que ya termino esta parte, ya empezaríamos con bueno, tendría que terminar esta parte, ya empezaríamos así con el tema del seminario. Uh-huh. Okay. Bueno, pues mucho gusto, que tengan buena tarde. Nos vemos dentro de 15 días. Sale, Hasta profe. luego. Hasta luego. Bye bye. Vale. Hasta luego.
you.